Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a personas que sienten curiosidad por conocer más de la Biblia, este gran libro que ha traído tanta bendición a la humanidad, pero que al mismo tiempo es el más incomprendido del mundo. Sus páginas están llenas de hermosas historias que, aunque ocurrieron hace miles de años, pueden traernos enseñanzas para nuestras vidas por su extraordinaria y singular virtud divina. Leyendo en ella, si comprendemos correctamente su significado, entenderemos que Dios es un Dios vivo y real, que hoy en día está interesado en nosotros y que la Biblia es su palabra, capaz de hablarnos hoy aún en nuestros tiempos modernos, pues la Biblia no pasa de moda. Hoy vamos a hablar de Abraham. Es un personaje del Antiguo Testamento relativamente conocido por algunos, el primer patriarca de la nación de Israel, que vivió en torno al año 2000 a.C. En el momento en que él vivía, el mundo antiguo estaba sumido en la ignorancia acerca del Dios verdadero. A pesar de que aún vivían los hijos y los nietos de Noé, conocedores del poder de Dios, que sabían que solo existía un único Dios al que todos debían adorar, la humanidad se había sumido en la oscuridad de las diversas religiones que adoran a muchos dioses. Cada raza tenía su propio dios o dioses, cada ciudad su propio dios protector, y las costumbres de adoración a estas divinidades a menudo eran crueles, pues requerían sacrificios humanos o inmorales. En todo caso, la humanidad había perdido completamente el conocimiento del único Dios verdadero y del por qué estamos en este mundo. Era también una época de grandes tensiones políticas, de violencia y de guerras, donde la paz y la seguridad dependían de la voluntad de los reyes y gobernadores de cada ciudad. Asimismo, la tecnología era muy básica, y la mayoría de la gente vivía del campo, de la agricultura y de la ganadería, y dependía mucho de las buenas cosechas y de la benignidad de las fuerzas de la naturaleza, de modo que las hambrunas y las enfermedades eran azotes corrientes. Es en una de estas ciudades en Mesopotamia, Ur de los Caldeos, localizada donde hoy está la nación de Irán, y adoradora del dios de la luna llamado Sin, donde vivió Abraham. Abraham tenía allí una esposa llamada Sara, pero no tenía hijos, y se dedicaba a la ganadería. De pronto, Dios le habla directamente a este hombre, cuando tenía la edad de 75 años, y le ordena abandonar su tierra, su familia, e iniciar un viaje cuyo destino no fue revelado, para hacer de él una gran familia que sería el origen de una nueva nación. La Biblia no dice qué pensó Abraham ante una revelación semejante. ¿Conocería algo Abraham del único Dios verdadero? ¿Le habría llegado alguna noticia de lo que había hecho Dios 1000 años antes con Noé? No lo sabemos. Pero la Biblia nos dice que Abraham obedeció, se levantó, reunió sus posesiones, tomó consigo a su mujer Sara y a su sobrino Lot y salió de allí, guiado por Dios. Su reacción obediente y llena de fe no solo es sorprendente, sabiendo que la gente ya no conocía al Dios verdadero, sino porque era ya viejo y nunca había tenido hijos, pues Sara era estéril. A pesar de todas las dificultades, él creyó en Dios y arriesgó toda su vida en pos del llamado. Se embarcó en la aventura de confiar en Dios, dejando su seguridad y lo que siempre había conocido, y comenzó a caminar guiado por Dios. Abraham caminó varios cientos de kilómetros hasta llegar a la tierra de Canaán, región situada en el litoral este del mar Mediterráneo, donde vivió el resto de su vida, alquilando trozos de tierra a los pueblos que allí vivían para poder sostener a su familia y a su ganado. A cambio de usar esas tierras, Abraham pagaba al propietario un porcentaje de lo que ganaba, y sin embargo, a pesar de ello, con el tiempo fue un hombre rico y próspero. Allí en Canaán Dios le dijo: «A tu descendencia daré yo esta tierra». Abraham, que vivió toda su vida alquilado, no podía comprender cómo Dios podría algún día dar en posesión aquella tierra a su descendencia. El único trozo de tierra que pasó a ser de su posesión fue un pequeño campo que sirvió de sepultura, y eso porque en fe deseaba que sus huesos reposaran allí como primer poseedor de la tierra prometida. Si bien nunca lo vio, Abraham creyó que en el futuro Dios haría que su descendencia habitara por derecho allí. Y Dios de hecho cumplió con aquella promesa 6 siglos después, cuando el pueblo de Israel conquistó aquella tierra y fundó su propia nación, gobernada por ellos mismos, y vivieron allí. Además, Dios le había dicho a Abraham: «En ti, es decir, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra». ¿Qué querría decir Dios con ello? Quizá Abraham no comprendió el alcance de aquella promesa. Hoy sabemos que lo que Dios quería decir era que uno de sus descendientes
devolvería al mundo el verdadero conocimiento de Dios. Y esta profecía se cumplió 2000 años después con el nacimiento de Jesucristo, pues en él y en el sacrificio redentor que ofreció, gentes de todas las razas, lenguas y naciones han sido salvas, porque Jesús era descendencia de Abraham, era judío, israelita, nacido de una familia que creía en Jehová Dios de Abraham. Pero el cumplimiento de ambas promesas dadas dependían de que él consiguiera tener un hijo, a pesar de ser viejo, y su mujer además estéril. Esta promesa no se cumplió hasta que pasaron 25 años, es decir, que Abraham recibió el hijo prometido con 100 años. Por lo tanto, tuvo que sostener su fe en Dios durante todo este tiempo sin vacilar, decidiendo cada día creer en Dios y adorarle. Durante esos 25 años, sufrió muchas pruebas y penalidades, e incluso a veces cometió errores, pero su fe no por ello cesó de ser la portadora de las promesas de Dios. Finalmente nació el hijo esperado, y le llamó Isaac, que significa risa, porque Dios hizo reír a Sara, su mujer, al concederle un hijo en su vejez. Pero la historia de Abraham no acaba aquí. Cuando Isaac era ya un joven, Dios le volvió a probar pidiéndoselo en sacrificio. Y una vez más creyó contra toda lógica y esperanza, y fue a ofrecer a su hijo Isaac en el altar que Dios le indicaba, creyendo que le podría volver a resucitar después de muerto. Pero antes de que el cuchillo atravesara el cuerpo de su hijo, Dios detuvo su brazo y permitió que Isaac siguiera viviendo. ¿Por qué? Porque así como había estado dispuesto a sacrificar a su propio hijo por amor de Jehová, Dios también ofrecería a su hijo Jesucristo en sacrificio por los pecados de toda la humanidad. La vida de Abraham consistió en un esperar en Dios y en sus promesas, porque finalmente las obtuvo. Por eso hoy se le llama el padre de la fe. Gracias a la fe de un hombre, hoy existe una nación entera. Gracias a esa misma fe, Jesucristo nació en este mundo. Gracias a que por fe estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Dios también dio a Jesús, su hijo, en sacrificio por la humanidad, y en él tenemos hoy todos salvación. El que quiera esta salvación, solo tiene que tener la misma fe que tuvo Abraham. Como Dios le llamó para que saliera de la ciudad de Ur a una nueva tierra, Dios te llama hoy a que salgas de en medio de tu vida, tus costumbres, a que dejes tus planes y metas en la vida y comiences un nuevo camino al lado de Dios, un camino en el que Dios tiene preparadas cosas nuevas y más grandes para ti. La ciudad de Ur simboliza la perdición en esta vida y también la perdición final del alma en el infierno. Abraham salió de la perdición y fue salvo. Tú también debes salir del camino que sigues en este mundo, pues este conduce a la perdición final, al infierno, donde es el llanto y el crujir de dientes, el lloro y la agonía eternas. Como Abraham, debes escapar de la ciudad de la condenación. Como Dios le hizo grandes promesas a Abraham, en las cuales también le hizo esperar, Dios a ti también te da la promesa de la vida eterna, la salvación de tu alma, y otras más que tienen que ver con tu futuro, tu vida, tu familia y tu misión en este mundo. Y finalmente, como la humanidad entera se ha beneficiado por la obediencia y la fe de un hombre, también muchas personas serán bendecidas si tú hoy decides obedecer a Dios y confiar en Él. Por eso decimos que la salvación es por fe, y no por obras, y que la justicia ante Dios se obtiene por medio de la simple fe y la confianza en Dios. ¿Crees que tienes que hacer alguna cosa para poder ser salvo? Quizá te han enseñado que tienes que expiar tus pecados, pagar votos o hacer sacrificios para conseguir la salvación. No hace falta nada de todo esto. Lo que debes hacer es abandonar tu modo de vivir en pecado, como hizo Abraham, y comenzar a caminar en un nuevo camino de obediencia y santidad a Dios. Debes de reconocer tu desobediencia a los mandamientos, entender que hasta ahora has vivido de espaldas a Dios y depositar tu fe en que Jesús ha pagado todo lo que hacía falta pagar en la cruz por todos los hombres y por ti. Hace 4000 años un hombre confió en Dios, y hoy la Biblia nos habla de su fe. Confía hoy tú también en ese mismo Dios y aprende a vivir para Dios hasta llegar al cielo, donde vivirás eternamente junto con los demás que han creído en Jesucristo. Deseamos que este tiempo haya sido de bendición y alegría para ti y te esperamos la semana que viene con un nuevo pasaje bíblico. Que Dios te bendiga.